la cantidad de boletas que vamos a tener en los cuartos oscuros para el próximo agosto, mes de agosto en Las PASO. Recordemos que son 28, 27 las opciones entre las que tendrán que elegir los argentinos, entre candidatos, precandidatos a presidente y vice, y aquí en Tucumán se le sumarán también los precandidatos a diputados, porque se renuevan 5 bancas a diputados, y además también un integrante del Parlasur. Varias fórmulas, repito, nacionales, que ya están en competencia y que el próximo 13 de agosto vamos a encontrar en el cuarto oscuro. Entre ellos, la fórmula a presidente y vice del Frente de Izquierda de los Trabajadores, quien propone como vicepresidenta a Miriam Bregman, que está en línea y que le agradecemos mucho esta charla con nosotros, con la Tucumana de mañana y además con toda esta audiencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un placer saludarla. Gabriel Sanzano, Oscar Massa le saluda. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, gracias por atendernos. ¿Está en qué parte del país? ¿En Buenos Aires? En Tucumán. ¿Está en Tucumán? Ah, mire, por teléfono. Estamos aquí mismo con mi compañera bien. Alejandra Reyes. Ah, perfecto, porque por teléfono puede estar hablando desde cualquier lugar del mundo y no se nota, ¿vio? Claro, no se nota, pero no, acá en esta lluviosa Tucumán. Ah, bien. Bien, bueno, bienvenida a Tucumán, entiendo que en plena campaña. ¿Cómo va eso? Cuéntenos. No, muy bien, estamos recorriendo el país con Nicolás del Caño, estamos participando activamente de todo el proceso que se está dando en la provincia de Jujuy, así que con mucha presencia en la provincia. Ustedes saben que ahí obtuvimos 6 convencionales constituyentes, entonces la responsabilidad que eso nos implicó y que nos implica es muy grande para nosotros, pero también muestra para qué sirve una fuerza de izquierda, que no es para abrazarse y saludar y votarle las cosas a Gerardo Morales, sino todo lo contrario, para estar con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras fuera del recinto, pero también dentro del recinto cuando hay que dar pelea. Así que con esa experiencia de los últimos días, estamos ahora en Tucumán. Mi compañero Nicolás del Caño está en este momento en la provincia de Córdoba, que hay elecciones municipales el próximo domingo, así que bien. Con todo el desafío que implica esta situación para la izquierda, donde las coaliciones mayoritarias solo proponen más ajustes, seguir el camino del Fondo Monetario, y la izquierda propone una salida que favorezca a los trabajadores y a las trabajadoras. Seguro. Ustedes han definido a las PASO como proscriptiva en varias oportunidades. ¿Desde ya no están de acuerdo, obviamente, con esto, o no? Mira, lo que tiene de proscriptiva la PASO es el piso. Tiene un piso que obligatoriamente hay que superar. Nosotros, la verdad que no hemos tenido este problema en los últimos años, pero eso no hace que no dejemos de señalar que tienen un piso para poder estar en las generales. ¿Y eso no es beneficioso, digo, a la hora de el votante, del que vaya a votar, de que haya por lo menos boletas en los cuartos oscuros, diputada? No, para mí es importante que todas las opciones estén, porque además se pone un piso proscriptivo y después se habilitan ley de lemas, colectoras, que hace que cuando vayas a votar haya 140 boletas. Así que la verdad es que los sistemas en la Argentina se han ido descontrolando de una manera donde a cada provincia que vas tenés que aprender o conocer cuál es el propio sistema de votación. Fíjate la fragmentación política que se da en Santa Fe, a partir de que llaman boleta única, pero son 4 boletas, una por categoría. Entonces, creo que el adelantamiento también de las elecciones ha llevado a un sistema político fragmentado, y el fenómeno que se está dando, bueno, que se vio también en Santa Fe el último fin de semana, con un 40% de abstención y un 10% de voto en blanco. Entonces, hay que empezar a leer ese rechazo que está generando este propio sistema, pero yo le digo a aquel que está descontento, enojado, que no ve salida, que no se quede en la casa masticando bronca, que tiene que ir a votar y que tiene que elegir que la salida es por izquierda, que la salida es desde abajo, porque si no van a seguir decidiendo lo mismo de siempre.
Justamente le quería consultar porque, bueno, hay, usted lo había dicho al comienzo de la nota, las coaliciones por ahí que mayor intención de votos tienen o tendrían, según las encuestas, están del centro a la derecha, claramente, ¿no? Digo, del lado de Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, incluso Sergio Massa, Milei. La izquierda, ¿cómo se posiciona en este escenario electoral? Que por ahí no sé si había sido tan clara la distancia con la gran mayoría de los candidatos como en este caso. Bueno, creo que sí, que hay una derechización de la agenda política. Si hay algo notorio en esta elección es que ya no pueden ni siquiera prometer, hacer promesas electorales. Viste que siempre tenés las promesas electorales. Macri cuando asumió decía que iba a terminar decía pobreza cero. Cuando asumió Alberto Fernández decía que iba a terminar con la herencia macrista. Hoy no hay ni promesas, porque todos asumen que van a seguir ajustando, que van a seguir recortando, que van a seguir el camino del Fondo Monetario. Entonces, ni promesas electorales hay. Es una campaña bastante atípica, donde la única idea que tienen para captar el electorado es votame a mí, que no soy tan malo como el otro, votame a mí, que soy el mal menor. Entonces, la izquierda tiene un desafío, obviamente, con la disparidad de fuerzas que tenemos en las campañas y lo que significa hacer campaña prácticamente a pulmón como hacemos nosotros y nosotras, pero la izquierda tiene un desafío enorme, como se demostró en Jujuy, de poner sobre la mesa cuáles son las discusiones centrales, incluso después de que ganan las elecciones, porque Gerardo Morales había ganado las elecciones con un alto nivel de descontento, con un alto nivel de ausentismo, y no supieron leer que todo eso demostraba, y el alto voto que tuvo la izquierda, todo eso demostraba que había un sector muy descontento con ese pacto entre la UCR y el PJ que venía dominando la provincia. Yo creo que hay que empezar a leer más profundamente estos resultados y que el mensaje político también puede ser por izquierda, que no es todo a la derecha, porque también creo que nos han metido mucho en esa idea de que solo se manifiesta por derecha. Jujuy demuestra que también el descontento se puede canalizar por izquierda y que esto no es un problema de la izquierda, es un problema de una salida favorable a las mayorías populares. Diputada, si fuera presidenta o vice, ¿intervendría Jujuy? No, yo no coincido con esa propuesta. Yo creo que la salida la tienen que decidir los jujeños y las jujeñas de una manera más democrática, no desde Buenos Aires con un dedo que se diga que tiene que pasar en la provincia de Jujuy. Yo no coincido con eso. Creo que al revés, que en Jujuy hay que cuestionar las bases profundas sobre las que se ha sentado la provincia, el régimen que ha establecido Gerardo Morales, de saqueo del litio, de robo de los territorios a las comunidades originarias y de bajos salarios y de trabajo precario, ¿no? También tiene un altísimo trabajo precarizado. Entonces me parece que la salida tiene que ser con discusión de las cuestiones estructurales y de fondo y no con un dedazo desde el obelisco. En las últimas elecciones tucumanas, el Frente de Izquierda tuvo su performance, quizás tenían mayores expectativas, al decir de Alejandra y Correa y demás, cuando hablamos con las elecciones en la provincia. ¿Cómo piensa revertir también esos números en Tucumán desde la izquierda, pensando en la proyección nacional, diputada? Dando mucha pelea, pero también mencionando esto, ¿no? Las condiciones de desigualdad en la que dimos esa pelea provincial. Nosotros no llevamos colectoras, nosotros no es que encontrás el cuarto oscuro y encontrás la boleta de Alejandra repetida 20 veces. Creo que hay algunas cuestiones de los sistemas electorales que hay que empezar a cuestionarlos, como hablábamos al principio, para que verdaderamente se manifieste lo más genuinamente posible una mínima equidad. Creo que las elecciones adelantadas provinciales no es casualidad que ganen los oficialismos la mayoría. También pensá que son sin publicidad, sin participación, sin spots gratuitos, es decir, las condiciones en que nosotros damos la campaña son muy desiguales, pero eso no nos hace aflojar, sino todo lo contrario. Acá estoy con Alejandra y seguimos con mucha fuerza para dar la pelea para las generales, para las nacionales, perdón. Bien, Miriam, preguntarle, digamos, ¿qué país se imagina que podrían llevar adelante ustedes, ¿no? Si les tocara gobernar la Argentina a partir de finales de este año, ¿qué necesita este país para realmente dar vuelta
la tortilla y que no sigamos discutiendo si se le paga tanto o cuánto al fondo, por dónde iría la cosa. Bueno, usaste una frase muy buena, dar vuelta a la tortilla, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que los ricos se hicieron más ricos y los trabajadores más pobres. No es que la Argentina se hundió. La Argentina se hizo más desigual, notoriamente más desigual. Hoy trabajar no te garantiza llegar a fin de mes. Entonces, creo que esa es la ecuación que hay que invertir. Yo me imagino un país organizado según las necesidades populares, mayoritarias y no de unos pocos. Hoy en la Argentina, te digo uno de los ejemplos, se da un fenómeno de casas sin gente y gente sin casas. Cada vez se construye más en las grandes ciudades y cada vez más personas no tienen ya no solo para comprar, sino para poder alquilar. Hay préstamos para poder alquilar. Entonces, creo que hay que pensar una sociedad totalmente distinta. Uno de los temas centrales tiene que ser que el salario te alcance para llegar a fin de mes, no puede ser que trabajar no te saque de la pobreza. Hay que discutir algunas cuestiones estructurales, porque si vos pensás la discusión en el mundo, la que se está dando alrededor del litio, del petróleo, ven a Argentina con un cuchillo y un tenedor para comerse la gran torta, como lo denominó Sergio Massa, la torta que significa la cordillera, pero de esa torta a los que laburan no le tocan ni las migajas. Entonces yo me imagino una organización totalmente distinta, de abajo hacia arriba y en función y planificando todo en función de las necesidades de las y los que trabajan y no al revés. Diputada, Sergio Massa no pudo dominar y no puede dominar la inflación. ¿Cómo van a hacer ustedes? Mira, Sergio Massa lo reconoció. Se lo dijimos a Sergio Massa en persona cuando fue el debate en la Cámara de Diputados. Yo soy diputada nacional, Alejandro Vilca, también Nicolás del Caño. Se lo dijimos cuando fue el debate del acuerdo con el Fondo Monetario, que el acuerdo era inflacionario. Y nos decían, bueno, la izquierda no quiere al FMI, exagera. Hace 2 o 3 días lo escuché al propio Sergio Massa diciendo que el acuerdo es inflacionario. Entonces, si vos no cuestionás el acuerdo con el fondo, la inflación va a seguir subiendo. Me asombra que lo reconozca ahora, ¿no? La discusión fue en marzo del año pasado. Entonces, no estaba equivocada la izquierda cuando dijo que el acuerdo en perspectiva era recesivo y que el acuerdo era inflacionario. ¿Y teníamos razón? ¿Qué haría la izquierda, qué harían ustedes con el fondo, justamente? Llegan al gobierno y lo primero que tienen por ahí que hacer es charlar con el fondo. ¿Qué le dirían? No, yo no hablaría con el fondo, me daría vuelta y hablaría con los que están pagando las consecuencias del fondo, hablaría con otros países del mundo que están sufriendo la atadura del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no te da un préstamo, el Fondo Monetario establece mecanismos de dominación, y ese mecanismo es el que hay que romper. Entonces, me asombra que nadie le pregunte a este gobierno por qué Alberto Fernández denunció el acuerdo por ilegal. Si vos haces un contrato y lo denunciás que fue ilegal, que estuvo mal hecho, se supone que no tenés por qué pagarlo. Pero en la Argentina se hace todo para la tribuna. Se denuncia que el acuerdo es ilegal, se presenta una querella en tribunales y después se paga con el hambre del pueblo. Bueno, eso no va más. Eso no va más, que cada vez haya salario más bajo. ¿Vos sabés que las mayores recortes fueron en jubilación? ¿Vos te parece que los jubilados de este país tienen que pagar el acuerdo de Macri? Yo creo que no, que eso es injusto. Y yo ante la injusticia me revelo, la cuestiono y llamo a que nos acompañen con el voto como un mensaje político de lo que no estamos de acuerdo, de las que no estamos de acuerdo, en que los jubilados y jubiladas de este país tengan que pagar ese acuerdo. Diputada, días anteriores venimos de un día de paro de colectivos aquí en Tucumán. La discusión, y en el país, la discusión pasa por el tema de los subsidios al transporte, ¿no? Sí. Y esta falta de equidad de la distribución de los subsidios en capital con el interior. Pero una gran diferencia, ¿no? Un federalismo que se dice pero que no se practica, por lo menos en el tema de subsidios. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, como vos lo relatás, pero el problema es que hay que salir del esquema de subsidio de los empresarios. Lo primero que hay que hacer es salir de un esquema donde no vas a encontrar un empresario del transporte pobre, pero vas a encontrar unidades que pasan con cada vez menor frecuencia y trabajadores que laburan todo el día y no llegan a fin de mes. Entonces ahí hay un esquema que los trabajadores y usuarios tienen que tomar el control, se tiene que poder diagramar los recorridos bajo los intereses de los barrios, de lo que se necesita y no del empresario si le conviene o no le conviene pasar a tal horario. Y esto solamente se puede hacer con una estatización del servicio y con una planificación. Porque, te lo digo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires,
vos tenés que poder integrar la red de transporte, y supongo que acá tiene que pasar lo mismo entre la ciudad y las localidades aledañas, para que el que va a trabajar llegue horario, para que tenga servicio en los horarios centrales. Eso no pasa, y claro, el Fondo Monetario ahora pide recortar subsidio, entonces está la discusión de que, bueno, recortamos subsidio y que el costo lo pague el usuario con un tarifazo. Ese esquema no va más, es el esquema que viene desde hace 20 años, ha enriquecido a unos pocos, algunos hasta han terminado presos por ese esquema, por la corrupción que la ha rodeado, pero cada vez viajamos peor. Yo no te puedo explicar lo que es el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, digo, para no poner solo el transporte colectivo. Es un desastre. Y encima hay asbesto y los trabajadores están muriendo porque hay un material cancerígeno y nadie dice nada. Entonces me parece que hay que agarrar el transporte como de todo el país, repensarlo y pensar un transporte que le sirva a la población y no a unos empresarios que después, cuando aparece en la lista de fugadores, están entre los principales fugadores del dinero que recibieron de los subsidios. Bien, diputada, le consulto porque, bueno, a ver, durante buena parte de este año, ahora justamente se ha apagado un poco este discurso que le voy a decir. Se dijo que Milei tenía mucha pregnancia en los jóvenes, ¿no? Y creo que históricamente la izquierda ha ocupado un lugar importante entre la juventud. De hecho, creo que es uno de los capitales políticos más fuertes que tiene la izquierda. Es generar por ahí empatía o simpatía en los jóvenes. Preguntarle qué ha pasado, si es que es cierto que digamos el liberalismo extremo que plantea Milei ha pegado tanto en los jóvenes, y qué ha pasado y cómo ustedes tratan de disputar ese sector y ese capital político que siempre tuvieron. Mira, evidentemente la ultraderecha creció. No se ve en las elecciones provinciales. Yo te puedo dar el ejemplo de cómo creció la izquierda en Jujuy, y vos no me podés dar un solo ejemplo de cómo creció la ultraderecha en ningún lado, porque la verdad que los resultados han sido lamentables en todos lados. Entonces, hay mucho de inflador, le concedo a las encuestas que pueden tener algo de razón, y que Milei como fenómeno ultraderecha ha crecido. No ha crecido en detrimento de la izquierda. Claro. Cuando Milei aparece en el 2021 y hace su gran elección en la ciudad de Buenos Aires, fue también la mejor elección de la izquierda. Hacía 20 años que no obteníamos una banca por la ciudad de Buenos Aires, y en el 2021 ingresé yo como diputada nacional. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires, con Nicolás del Caño encabezando, mis compañeros de fórmula presidencial ahora, obtuvimos 10 puntos en muchos municipios, y hoy por primera vez en la historia política de la Argentina, la izquierda tiene concejales en La Matanza, en Moreno, en Merlo, en José Cepaz, en enorme cantidad de distritos del Gran Buenos Aires. Lo mismo te puedo decir en Jujuy. Acabamos de hacer nuestra mejor elección ejecutiva desde el 83 a esta parte. Entonces creo que hay que buscar las explicaciones de por qué creció, hay que preguntarle al Frente de Todos por qué dijo que venía a parar a la derecha, y la derecha creció como nunca creció tanto la derecha como bajo este gobierno. Pero lo que te aseguro, más allá de lo que te digo, que no fue en detrimento de la izquierda, sí te digo que, y hablo desde lo que puedo demostrar, nunca naturalicé esas candidaturas, nunca naturalicé su machismo, nunca naturalicé su xenofobia ni su ataque a los trabajadores y las trabajadoras y sus programas delirantes como el de la dolarización, y siempre les he dado pelea, y lo hago en el Congreso Nacional en cada sesión que hay. Bien, justamente tocó ahí, dijo la palabra machismo. Preguntarle cómo ve el escenario político para las mujeres. Acá en Tucumán al menos hubo algunos resultados que permiten una representación récord, sigue siendo baja, pero récord en relación a otros años, e incluso desde las candidaturas, ¿no? En Tucumán va a tener, por ejemplo, San Miguel de Tucumán por primera vez una intendenta mujer. En general, en el país, ¿cómo ve eso? Sigue siendo muy baja, incluso en un momento donde la marea feminista estaba en la calle, todos se cuidaban de poner mujeres en lugares de representación más altos. Ahora me parece que eso ha bajado mucho. Bueno, Tucumán tiene una particularidad con la ley de cupo, incluso Tucumán, y creo que Tierra del Fuego. Pero bueno, en mi caso me toca por primera vez encabezar una fórmula del Frente de Izquierda, que una mujer encabece una fórmula del Frente de Izquierda Unidad. Así que asumo ese desafío, asumo esa pelea, y es parte de lo que tenemos, ¿no? Porque si el ajuste especialmente afecta a las mujeres, la violencia de género no para de crecer, hay casi una muerta por día producto de la violencia de género. Entonces son muchos los temas de agenda muy urgente que tenemos las mujeres y que se ha ocultado demasiado en esta campaña política.
Bueno, diputada, le agradecemos mucho la visita. Va a seguir en Tucumán, por lo menos en la jornada de hoy, entiendo, haciendo un poquito más de campaña y visitando algunos lugares, más allá de que el tiempo no está en condiciones, pero me imagino que ya está acostumbrada a botas y transitar sectores en donde sí, se tiene que llegar con la palabra y con la idea. Gracias por por su charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, buenos días. Charlamos con la diputada Miriam Breckman,